Para que Jeff haya estado en una posición en la que tenía miedo, entonces debió de ser algo grave. ¿Cómo una simple expedición de caza se convirtió en algo tan trágico y violento? Estaba en una buena etapa de su vida. Por fin iba a graduarse en la escuela del norte de Georgia y estaba feliz. La persona que lo mató lo conocía, ¿cierto? No entiendo por qué esperó hasta tan tarde para llamar. Eso me intriga mucho. Jeff se topó con alguien o con algo que estaba pasando por ese bosque. Este caso ha sido un acertijo desde el inicio. Fue horrible. Tenía mucho miedo por Marshall. Todas las teorías en las que pensamos se reducen a la camioneta y al caos que había. El GPS no reconoce esta área. Debió ser alguien que conocía la zona. Para nosotros es una locura porque todos los indicios, en especial la camioneta, apuntaban a algo grave. El 23 de septiembre de 2012, en el lejano bosque del condado de Wilkes, Georgia, un hombre resultó muerto en una excursión de caza y dejó a su destrozada familia con muchas dudas y cero respuestas. El oficial le daba vueltas a todo. Le dije, dinos qué fue lo que pasó. Y entonces nos dijo que Jeff murió. Nunca voy a olvidar ese día. Recuerdo que grité por el teléfono. Comencé a arrojarlo al piso, a llorar, a gritar. Jeff Gebhardt, de 35 años, es conocido por su espíritu amable y su amor por la naturaleza. Tuvimos una gran infancia juntos, éramos mejores amigos. Jugamos a todo juntos, béisbol, jugamos fútbol. Jeff era una persona muy amigable. Le gustaba hablar con todos, era muy sociable. Osito Pooh era su apodo. Él era mi Pooh. Siempre le dije que era mi bebé. En 2012, Jeff vivía con sus padres en el pequeño pueblo de Blairsville, Georgia. Trabajaba como carnicero en un frigorífico de la zona y estudiaba ciencias de la computación. Jeffrey y yo éramos muy unidos y siempre hablábamos durante las tardes. Me dijo que desde que había vuelto a casa nunca había estado tan feliz. Creo que encontró su lugar. A fines de septiembre de 2012, su amigo David Smith, un ex compañero de trabajo del frigorífico, invitó a Jeff a ir a una excursión de caza. Habían planeado atrapar caimanes para comenzar, pero eso no resultó, así que se fueron de viaje para cazar venados. Jeff era un cazador ávido, lo disfrutaba. Creo que lo disfrutaba más por la parte social o por el compartir. El 21 de septiembre, al día siguiente de haber llegado a los bosques de Clarksville, estos dos hombres se metieron en el bosque en busca de venados. Se separaron para abarcar distintos lugares, pero quedaron en reunirse al anochecer. El sol se ocultó y Jeff se perdió y llamó a David para pedirle ayuda. Jeffrey llamó y dijo que no podía encontrar el campamento. Y David le pidió que dispare su arma, así que disparó una vez. David escuchó el disparo y los otros cazadores que estaban cerca también lo hicieron. Fueron por él y lo dejaron bastante cerca del campamento. Al día siguiente, el 22 de septiembre, alrededor de las 4 p.m., Jeff y David regresaron al bosque. Y una vez más se volvieron a separar, tomaron caminos distintos. Intercambié mensajes con Jeff y me dijo que no habían encontrado venados y buscarían del otro lado de la carretera. Ese fue el último mensaje que Jason recibiría de su hermano. Cuando la noche llegó, una vez más, Jeff intentó salir del bosque. Por los mapas y las llamadas, al parecer caminó por el lado incorrecto, a 180 grados hacia el lago. En su camioneta, David le daba un aventón a otros cazadores hasta su auto. Cuando vio que tenía un mensaje de voz de Jeff, lo reprodujo en el altavoz. Y según dijo este otro cazador, Jeffrey hablaba muy fuerte. Estaba gritando para ver si lo escuchaban.
En ese día sus pensamientos eran difusos y estaba en problemas. Intentaba buscar señal y al parecer había entrado en pánico. Entre las 7:59 y las 8:24 p.m., Jeff llamó 5 veces a David. Le dijo que estaba perdido y le pidió que toque la bocina. Entonces Jeff disparó su rifle al cielo como hizo la noche anterior para ayudar a que lo ubiquen. Disparó 2 veces. David escuchó los 2 disparos y también lo escucharon otros cazadores, quienes afirmaron también haberlo escuchado. David suponía que Jeff no estaba a más de 500 metros de distancia. Según su familia, para un cazador experimentado como Jeff, hubiese sido fácil caminarlos. Para que Jeff haya estado en una posición en la que tenía miedo, entonces algo o alguien lo aterraba. Debió ser algo grave. No sé qué pudo ser porque nunca lo escuché de esa forma. Nunca sucedió. El Jeff que yo conocía, si estaba en esa situación, si estaba perdido en el bosque, no creo que su respuesta hubiese sido entrar en pánico. Creo que hubiese esperado hasta el amanecer y encontrado la solución. A las 8:30 p.m., las llamadas cesaron. David le dijo a otros cazadores que su amigo había desaparecido y manejó su camioneta hasta el lugar por el que Jeff había entrado al bosque mientras tocaba la bocina, pero se quedó adentro del vehículo todo el tiempo, hecho que desconcertó a la familia de Jeff. No sé por qué David no lo siguió y entró al bosque para encontrar a Jeff si era su amigo. Eso fue desconcertante. A las 10:24 p.m., 2 horas después de saber por última vez de Jeff, David llamó a emergencias. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es David Smith. Ok. Bueno, lo que haré es mandar a un oficial hasta ese lugar, ¿de acuerdo? Ajá. Y, bueno, voy a intentar comunicarme con él también. A las 11 p.m., 2 oficiales del departamento del sheriff del condado de Wilkes llegaron a la escena. A la medianoche, el helicóptero llegó y llevaba una cámara de ubicación con infrarrojo. Después de 2 horas de buscar, reconocieron la forma de un humano en donde se suponía que estaba Jeff. Un equipo de búsqueda y de rescate fue rápidamente hasta el lugar. A las 3 a.m., hicieron un hallazgo aterrador. Jeff Gebhardt estaba tirado en el césped lleno de sangre. Estaba muerto. Después de que se ubicara el cuerpo de Jeffrey, vieron que estaba echado boca abajo. Tenía las manos apoyadas en el pecho, su traje estaba abierto y su camiseta estaba cubierta de sangre. Las heridas que presentaba contradecían cualquier explicación. En ese momento la gente se preguntó cómo una simple expedición de caza se convirtió en algo tan trágico y violento. Para sorpresa de todos, Jeff fue cruelmente apuñalado hasta morir. Jeffrey tenía aproximadamente 17 heridas en el pecho, de distintas profundidades. Tenía una herida en esta zona, un corte irregular en el espacio entre los dedos, adentro de la mano. Tenía un pequeño moretón en la cabeza y otros moretones en las piernas y también algunos rasguños en ambos lados del cuello. ¿Cómo pudo pasar esto en el medio de una caza de venados? No le disparó otro cazador, ni siquiera se disparó con su propio rifle por equivocación. Fue apuñalado 17 veces en el pecho. Cuando me enteré de que la causa de muerte de Jeff fueron múltiples puñaladas en el pecho, yo creí que de inmediato iban a detener a alguna persona. La policía intentó conectar lo poco que sabía y de inmediato centraron su atención en el compañero de caza de Jeff, David Smith. Primero lo entrevistaron los oficiales en la escena, a las 6 a.m. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Ayer. La última vez que lo vi fue cuando lo dejé para que fuera a cazar. ¿Fue antes de las 4 p.m.? Sí. David le contó a la policía de las últimas y extrañas llamadas de Jeff. Me dijo que el pasto estaba crecido. Y pensé que se refería a una cerca, pero luego dijo algo del lodo. Así que manejamos por la carretera, pero nunca lo encontramos. Ahí fue cuando llamé a emergencias. La policía le tomó fotografías a las manos de David en busca de alguna señal de forcejeo y retuvieron sus pertenencias, incluido su cuchillo.
Consiguieron una orden para registrar la caravana en la que estaban quedándose Jeff y David en busca de algún indicio de pelea. Más tarde ese mismo día, los oficiales llevaron a David a la estación para interrogarlo, y no se guardaron ni un detalle de lo que pensaron que le había pasado a Jeff. Déjame explicarte algo muy rápido, ¿ok? Jeff fue asesinado. Ok. Esto no fue un accidente. No fue un suicidio. Sí. Este tipo fue asesinado. La persona que lo mató lo conocía, ¿cierto? Y esa persona eres tú. ¿Qué pasó realmente en ese bosque lejano? La investigación estaba a punto de tomar un giro sorprendente. Había trabajado en esto hace 47 años y esta fue la primera vez que vi algo así. Un día después de que Jeff Gebhardt fuera encontrado brutalmente apuñalado hasta morir, la autopsia reveló que 3 de las heridas más profundas que presentaba penetraron el corazón y murió rápidamente. Por esas 3 puñaladas en el corazón, quizás en unos minutos perdió sangre suficiente para desmayarse y quedar inconsciente por las heridas. Fue una muerte brutal y violenta. El amigo y compañero de casa de Jeff, David Smith, era la última persona que se sabía lo había visto con vida, y los investigadores buscaban respuestas. ¿Sabes algo de su muerte o cómo murió? No, oficial, no lo sé. ¿Es posible que Jeff haya sido víctima de un robo que salió mal? Los investigadores rápidamente desecharon esa teoría cuando encontraron todas sus pertenencias repartidas por donde murió, incluido su rifle, su mochila y cartera con dinero en ella. No lo robaron. Entiendo. No fue un asesinato al azar. No. No fue alguien que estuvo ahí de casualidad. Después del anochecer. No. Y lo mató. No. Eso no fue lo que pasó. Eso no pasó. Otra cosa pasó. Algo más pasó en el bosque. Y yo creo que tú lo sabes. No, oficial, le aseguro que no sé lo que pasó. Yo no le hice nada. Y se los digo sinceramente. ¿Sabes quién lo hizo? Claro que no. Le estoy diciendo todo lo que sé. Entiendo. Es todo lo que puedo decir. No tengo motivos para mentir. Los seres queridos de Jeff estaban convencidos de que David Smith sabía más de lo que decía. En el funeral le dije, David, me gustaría sentarme a hablar contigo para saber cómo estaba Jeff antes de que esto pasara. Y entonces no me respondió. Él nunca me llamó. Los días siguientes a la muerte de Jeff, los investigadores mandaron la ropa y el cuchillo que le incautaron a David Smith al laboratorio para analizarlo, y no surgió nada. Analizaron todos esos artículos por si tenía sangre e identificaron la presencia de sangre a lo largo del cuchillo. Pero no era humana y no se encontró ningún rastro de sangre en su ropa. Los investigadores intensificaron su búsqueda. En la escena del crimen, encontraron un conjunto de huellas en el lodo que se dirigían a la orilla del río seco en donde se encontró el cuerpo de Jeff. Todas las huellas que encontraron coincidieron con las de Jeff Gebhardt. Por las condiciones del terreno, por lo pantanosa que era el área y por lo crecido que estaba el césped, hubiese sido imposible que otra persona estuviera en esa zona con Jeffrey y no fuera detectada. Durante semanas, los investigadores quedaron sorprendidos y el caso se detuvo. Luego, en noviembre de 2012, hubo un avance impactante. El forense del condado de Wilkes concluyó que la causa de la muerte en realidad no fue homicidio, sino suicidio. ¿Suicidio? Eso fue ridículo. Fue ridículo enterarnos de que calificaron como suicidio a unas 17 puñaladas en el pecho. Yo no puedo creer que él ni nadie pudiera apuñalarse tantas veces en el corazón. En especial si tenía un arma con él, si quería suicidarse, tenía una forma más rápida de hacerlo. Fue increíble en ese momento y ahora también. Creo que finalmente es imposible clavarte un cuchillo en el pecho, en el corazón. No 3
Incluso una vez, creo que es imposible. Pero una investigación de casos cerrados concluyó que las pruebas físicas de las brutales puñaladas de Jeff Gebhardt fueron autoinfligidas. La trayectoria de las puñaladas y el ángulo del impacto iban todas en una dirección en particular. Y en esa dirección, Jeffrey hubiese podido fácilmente apuñalarse a sí mismo con la mano derecha. Nada de eso tenía sentido para la familia de Jeffrey. Ellos creían que la escena del crimen era todo un acertijo, comenzando con el cuchillo que los investigadores decían que Jeff había usado para matarse. Lo habían encontrado debajo de su cuerpo. Era un cuchillo con seguro de cierre y estaba cerrado a la mitad. No creo que cuando se estaba muriendo se haya apuñalado en el corazón y luego haya agarrado el cuchillo con una sola mano para apretar el botón y cerrarlo, luego ponerlo en el piso y echarse encima de él. Eso no lo creo. Te vas a apuñalar 17 veces en el pecho, luego intentar cerrar el cuchillo, echarte encima de él y luego irte en paz al más allá. Para la familia de Jeff, la posición inusual de su cuerpo también generó dudas. Estaba en el piso, como si se hubiese echado y cruzado las manos encima del pecho. Eso no parece algo natural según como dicen que él murió. Dudo que haya muerto así. Pensarías que si alguien se apuñaló en el pecho 17 veces, primero hubiese caído de rodillas y luego caído hacia adelante, pero sus piernas estarían en cierta posición. Nada de eso sucedió. Llega a TNT la noche del cine y las series. La autopsia también arrojó la escalofriante posibilidad de que más de un arma pudo estar involucrada. El informe de la autopsia demostró que la mayoría de las heridas fueron por un cuchillo de filo liso. La herida de la mano se hizo con un cuchillo cerrado y fue en la mano derecha. Jeffrey era diestro, no hubiese cambiado de mano para apuñalarse. ¿Por qué alguien haría eso? Pero cuando los resultados del laboratorio del cuchillo de Jeff no arrojaron ninguna muestra de ADN, los investigadores dijeron que eliminaron la posibilidad de homicidio. Pero la madre de Jeff no lo aceptó. Solo porque no hallaron el ADN de alguien más no me convence, porque pueden borrar huellas y por eso fue que no lo encontraron. 11 meses después de la muerte de Jeff, el gran jurado del condado de Wilkes se reunió para examinar los hallazgos del forense y para decidir si cerraban de una vez la investigación. Al gran jurado solo le tomó 2 días votar que realmente Jeff murió porque se suicidó, y esa fue una noticia devastadora para la familia de Jeff. Cuando el caso se calificó como suicidio, básicamente lo cerraron. El sheriff siguió con su vida. Ya no investigaban siquiera la posibilidad de que algo más le haya pasado en ese momento. Hablamos con el forense que hizo la autopsia y entonces por teléfono nos dijo que si encontrábamos más pruebas cambiaría de suicidio a homicidio. En 2013, un año después de la muerte de Jeff, los expertos forenses y estudiantes voluntarios del Instituto de Investigación de Casos No Resueltos se contactaron con la frustrada familia de Jeff. Ellos nos contactaron. Habían escuchado del caso y querían hacernos preguntas al respecto. El equipo de Casos No Resueltos se centró en la duda que había sobre la salud mental de Jeff. Soy enfermera y trabajé con pacientes mentalmente enfermos y no vi ninguna señal de enfermedad mental o de depresión. No creo que, porque haya estado perdido, decidió quitarse la vida él mismo. Por todo lo que hemos podido ubicar, no hubo ningún tipo de señales o razones que conozcamos que indiquen que Jeff quería suicidarse. ¿Acaso Jeff Gebhardt entró al bosque y de pronto decidió quitarse la vida? ¿O hay otra explicación para su muerte? Otra teoría emergió. Me inclino a pensar que él se topó con alguien en el bosque. Se sabe que en el bosque lejano del condado de Wilkes, en donde Jeff Gebhardt estuvo, hay tráfico de metadona. Es posible que como Jeff estaba desesperado para salir del bosque,
¿De pronto llegó al lugar equivocado en el momento equivocado? Existe la posibilidad de que se haya topado con algo que no debió. Cuando hablé con varios de mis colegas, llegamos a la conclusión de que pudo haberse cruzado con una operación de drogas y por eso terminó muerto. En septiembre de 2016, el Instituto de Investigación de Casos No Resueltos le envió una carta a la Oficina de Investigación de Georgia para pedirle que vuelvan a abrir el caso de Jeff Gebhardt. Recibí una carta del GBI que decía que habían hecho todo lo que se había podido. No sabemos nada de ellos. Desde que cerraron el caso, nada más. Casi una década después, la familia Gebhardt estaba convencida de que el misterio de los últimos momentos de Jeff con vida podía resolverse si su amigo y compañero de casa David Smith revelaba todo lo que sabía. Creo que las respuestas las tiene David Smith. Él sabe lo que pasó, qué fue lo que habló con Jeff esa noche por el teléfono. No creo que David haya dicho toda la verdad. Hablamos con David Smith por teléfono. No quiso contar lo que hablaron Jeff Gebhardt y él en esas llamadas. Cuando le preguntamos si una tercera persona podía estar involucrada en la muerte de Jeff, no quiso hablar más. La oficina de investigación nos dijo que David Smith ya no era sospechoso y el caso estaba cerrado. Para la familia y los amigos de Jeff, la larga búsqueda de respuestas continúa. Pero sus vidas nunca serán las mismas sin él. Perder a Jeff nos ha herido mucho. Éramos una familia unida, muy unida. Con mi otro hijo eran como gemelos. Extraño no tener a Jeff, extraño tener una familia. Extraño su risa y sus bromas, su bondad. Él era mi osito. Extraño pasar tiempo con él y hacer cosas juntos y que esté cerca de mis hijos. Me gustaría pensar que se graduó de la universidad y que hubiese tenido sobrinas o sobrinos. Pero así no fueron las cosas. Pemberton, British Columbia. Un pueblo pintoresco rodeado de montañas majestuosas. Pero el 23 de noviembre de 2019, un grupo de amigos que caminaba por el bosque se encontró con una escena inolvidable. Ese lugar era espeluznante. Sentíamos que alguien nos miraba. Hay pertenencias regadas y solo quedó la estructura de una camioneta. Al parecer el fuego lo consumió hasta el punto que las ruedas explotaron. El vidrio se había derretido, era prácticamente irreconocible. Este caso ha sido un acertijo desde el inicio. Cualquier caso de persona desaparecida es frustrante, pero este tiene la particularidad de ser un misterio porque hay un vehículo que se quemó. Fue horrible. Tenía mucho miedo por Marshall. A casi 1,100 kilómetros de Pemberton, Marshall Iwasa creció en Lethbridge, Alberta. Lethbridge está a 1 hora al norte desde la frontera de Montana. Parece un pueblo pequeño. Los padres de Marshall se divorciaron antes de su primer cumpleaños. Desde pequeño fue unido a su hermana Paige, aunque tenían personalidades diferentes. Paige dijo que durante el embarazo se llevó toda la agresión y ya no hubo nada para Marshall. Era de espíritu bueno. Era muy tranquilo. Era gracioso. Amaba su risa. Todos los niños de la familia lo adoraban. Siempre fue el tío divertido. Si lo imagino ahora, lo imagino con un niño en la espalda. Lo imagino peinándole el cabello porque lo tenía largo. Marshall siempre fue muy aventurero. Su hermana hacía que hiciera cosas fuera de su zona de confort. Probar comidas o actividades, escalar, deportes de agua. Después de terminar la secundaria en 2011, Marshall se dedicó a la construcción y a la mano de obra. En 2018, Marshall, de 25 años, se mudó a Calgary para estudiar programación de computadoras en el Instituto de Tecnología de Alberta del Sur.
El trabajo manual siempre es pesado para el cuerpo y a él siempre le gustaron las computadoras. Así que pensé que quería darle un giro a su carrera. La tarde del domingo 17 de noviembre de 2019, Marshall condujo 2 horas desde Calgary hasta Lethbridge para buscar unos repuestos de computadora en su depósito. En el camino paró en la casa de su madre, Tammy. Marshall llegó a mi casa alrededor de las 10:30. Me dijo que otra vez tenía problemas con la computadora y si podía ayudarlo. Le dije, claro. Eran como las 11 y me dijo que tenía que irse. Le pregunté por qué no se quedaba aquí, pero dijo que tenía que hacer algo. Entonces, lo acompañé hasta la puerta y le dije, te quiero, Marsh. Lo abracé y lo besé. Y le dije adiós. 9 días más tarde, el 26 de noviembre, Tammy estaba en Hawái visitando a su hija Paige, cuando Paige recibió una llamada de la policía que cambió sus vidas para siempre. Nos notificaron que habían encontrado la camioneta de Marshall en Pemberton y que se había quemado. Tammy y Paige se enteraron de que el 23 de noviembre un grupo de senderistas se encontraron con el vehículo quemado de Marshall en un camino cerca de la cabaña de Brian Wattington, afuera de Pemberton. El lugar tan lejano estaba a 14 horas de Lethbridge, en donde Tammy vio a Marshall por última vez. No tiene sentido que haya aparecido ahí. No tiene sentido que Marshall haya ido hasta ahí. A 6 kilómetros, en un camino para vacas muy peligroso, pronunciado y desarreglado en donde pasan las camionetas, tú no puedes conectarte a un GPS y pedirle que te lleve al camino de Brian Wattington. Ninguno de nosotros cree que Marshall conocía esa área. La hermana de Marshall, Paige, denunció su desaparición. Luego la familia vio las fotografías que los senderistas tomaron de la camioneta de Marshall. Fue espeluznante ver las fotografías. No me imagino lo que fue encontrarse con esa escena. La camioneta estaba tan quemada que fue imposible identificarla por el número serial. Entonces, por suerte para nosotros, Marshall tenía unos pasaportes que tiraron del vehículo. Había muchas cosas dispersas cerca de la camioneta de Marshall, pero su cuerpo no se encontró en esa caótica escena. Mucha ropa, artículos de limpieza, había muchos celulares, una computadora, una heladera, la carcasa de 2 consolas de juegos. No creo que hayan sido de él. Tammy regresó a Lethbridge y le impactó lo que escuchó en la primera reunión con la policía. Pensaban que Marshall se había suicidado. Los investigadores descubrieron que Marshall ya no estaba inscrito en la universidad y no se lo había dicho a su familia. Le dijeron a Tammy que este podía ser un indicador de depresión y que el suicidio sería la explicación más probable de su desaparición. Marshall no estaba listo para decírnoslo y tenía derecho a elegir lo que le decía a otros y lo que no quería contar. Hay muchas razones por las que alguien no vuelve a la universidad y puede ser tan simple como que ya no le gustaba la carrera. Lo que creí es que al decir que Marshall se había suicidado, la policía ya no tenía que investigar, porque en su mente Marshall fue el responsable. Y yo no creo eso. Alguien que quiere suicidarse, en general no maneja cientos y cientos de kilómetros para hacerlo. Después de manejar tanto tiempo, debió de haber pensado si realmente hacía algo así o no. Determinados a encontrar respuestas, los familiares de Marshall fueron a recorrer sus pasos desde que se fue de la casa de Tammy el 17 de noviembre, comenzando en el depósito al que dijo que se dirigía.
No se podía entrar al recinto entre las 11 p.m. y las 6 a.m., así que cuando llegó ahí después de las 11 e ingresó su código, no pudo entrar. Nos enteramos de que había ingresado su código varias veces durante la noche y que pudo acceder al depósito después de las 6. También supimos que usó su código a las 8:24 de la mañana para salir del recinto. Y esta fue la única huella que dejó Marshall después de haber visto esa noche a su mamá Tammy. ¿Por qué Marshall pasaría toda la noche intentando entrar a su depósito? Cuando la familia de Marshall tuvo acceso a su depósito, no encontraron nada fuera de lo común. Mi familia fue al depósito e intentó conseguir las imágenes de seguridad. Llegamos 2 días más tarde y ya habían borrado esos videos. Luego fuimos a los negocios cercanos al depósito para ver si tenían los videos, pero esos también los borraron. Así que realmente todo estaba en nuestra contra. Esta es una de las partes más frustrantes del caso, porque si teníamos las imágenes de seguridad disponibles, puede que eso haya respondido muchas preguntas. ¿Había alguien más ahí? ¿Alguien se le acercó? ¿Alguien le hizo algo? ¿Y luego se fue en su camioneta con él? ¿Acaso se fue solo? Entonces la familia de Marshall contactó a las estaciones de servicio entre Lethbridge y Pemberton para ver si tenían videos de seguridad. Pero nuevamente no consiguieron nada. El 4 de diciembre de 2019, mientras la región se cubría de nieve, la policía anunció que habían suspendido la búsqueda inicial de Marshall. Cuando comenzamos con esta investigación y con la búsqueda de Marshall Iwasa, los esfuerzos iniciales se vieron afectados por el clima y el terreno de las montañas. Eso fue muy difícil, porque si Marshall estaba ahí y cancelaban la búsqueda, nadie encontraría a mi hijo. Mientras la búsqueda policial de Marshall se detuvo por el frío invierno canadiense, su familia seguía cada posible pista que le llegaba. Le habíamos enviado mensajes a Marshall en las redes y después de tiempo los habían abierto. Cuando alguien está desaparecido y 6 meses después ves que leyeron los mensajes, te da esperanzas, pero algunas personas dijeron que podía ser un error. Eso me dio esperanzas. Porque quiero creer que él está por ahí. Tengo la esperanza de volver a ver a Marshall. De hecho, le escribí a la compañía y nos dijeron que estaban dispuestos a trabajar con la policía, pero obviamente la misma policía tenía que pedirles más información. Sé que no hay una razón lógica por la que Marshall haya decidido irse y comenzar una nueva vida. Pero ese es el único escenario que me da un poco de paz. Porque eso significa que Marshall está bien. Y si Marshall comenzó una nueva vida, entonces lo único que importa para mí es la felicidad de él. En 2020, la familia de Marshall comenzó a trabajar con investigadores privados y expertos en búsqueda y rescate. Eso incluye al investigador privado de incendios Mike Hoffman y al ex oficial de policía de Lethbridge, David Hasty.
Ese julio, con la ayuda de un club de automovilistas, la familia de Marshall y su equipo condujeron por esa área peligrosa hasta el sitio donde se incendió la camioneta de Marshall. Sabíamos hacia dónde íbamos e igual nos perdimos en el camino. Hay pistas que son muy angostas y muy pronunciadas. Hay que pasar por arroyos. Cuando organizamos la búsqueda, me contacté con un grupo de aborígenes y con la gente de la zona. Me dijeron que para llegar a esa área se necesita conocer el lugar. Fue muy perturbador llegar a la camioneta de Marshall. Estaba completamente irreconocible. Las llantas ya no tenían goma, no había vidrio, la camioneta ya no estaba pintada, había escombros por doquier. Parecía que querían ocultar algo. David Hasty, el ex oficial de policía de Lethbridge, lideraba la misión de búsqueda que abarcaba un radio de 5 kilómetros desde la camioneta de Marshall. Llevamos perros policías hasta ahí porque si en realidad manejó el vehículo hasta ahí y se suicidó en esa área, queríamos confirmarlo, así que con la Asociación de Perros Rescatistas y el equipo de búsqueda canadiense pasamos días para eliminar las áreas a las que se podía caminar desde la camioneta. No encontraron rastros de Marshall en el bosque. Además de la búsqueda, el equipo de investigadores y la policía investigaron el incendio. Le dijeron a la familia que habían investigado el incendio cuando habían encontrado la camioneta. Nos enteramos de que en realidad eso no era verdad. La policía de Pemberton realizó la investigación del incendio primero, antes de que Mike Hoffman y su equipo accedieran a la escena. Cuando llegó nuestro equipo a la escena, nos llamó la atención el hecho de que las chapas del piso seguían intactas entre los escombros del incendio. La razón por la que eso nos sorprendió fue porque el investigador se había ido sin saber lo que realmente había pasado en ese incendio. No tenía idea de si había o no agujeros de bala en los paneles del piso. No tenía idea de si hubo restos humanos en la parte de abajo de la camioneta, porque simplemente no examinó entre los escombros. Al equipo de Mike le tomó 1 día y medio examinar los escombros, y lo que encontraron fue impactante. Luego nos dimos cuenta de que justo al lado del asiento del conductor, atrapado en la transmisión, había un encendedor. Llega a TNT la noche del... El investigador privado de incendios Mike Hoffman concluyó que el incendio de la camioneta de Marshall fue premeditado. Había muchas razones por las que nos inclinábamos a creer que fue provocado y no un incendio natural. Primero, el fuego no se inició en el compartimento del motor, sino en el compartimento del pasajero. Además, las puertas del vehículo estaban a medio abrir, y eso es común en un incendio provocado, porque si le entra oxígeno al vehículo, se quema más rápidamente. Creímos que ya teníamos el arma cuando encontramos el encendedor y también el punto de origen, la base del vehículo. En el informe de Mike también se mencionó que además del incendio de la camioneta de Marshall, hubo otros 2 incendios en los arbustos. Por el hecho de que hubiera 3 incendios distintos, solo se puede llegar a 2 conclusiones. Una es que 3 rayos hayan caído en el mismo lugar y generado 3 incendios al mismo tiempo, o que hayan sido provocados. Cuando la investigación de la policía llegó, la calificaron como no concluyente. Así que ese fue otro factor desconcertante en este misterio. De verdad no lo entiendo. Parecería que solo querían engañar a nuestra familia. La policía de Lethbridge dijo que consideraban la desaparición de Marshall sospechosa, pero no un crimen. Este caso siempre se trató como sospechoso. Por desgracia, debido a las pruebas y la información que tenemos de la investigación, no cumple los criterios para ser un crimen. En resumen, lo que dijeron fue que nada indicaba que hubiera un juego sucio. Así que lo que querían sugerir fue que
Marshall manejó su camioneta bajo su propia voluntad y algo le pasó o fue hasta ahí para hacerle eso a su propio vehículo y suicidarse. La policía nos dijo que a menos que encuentren un arma, un cuerpo o una buena cantidad del ADN de Marshall o sangre en algún lugar, no se tratará como un crimen. Para nosotros es una locura porque todos los indicios, en especial la camioneta, apuntan a algo grave. Todavía no puedo lograr comprender por qué no pueden tratar este caso como si hubiera sido un crimen. La razón principal por la que creo que alguien quemaría un vehículo es para eliminar pruebas. Si este caso se clasificara como un crimen, la policía tendría más recursos para hacer las pruebas forenses necesarias. El equipo privado de investigación apunta a otra prueba en la camioneta de Marshall que indicaría que hubo un juego sucio. La columna de dirección no estaba ahí. ¿Por qué Marshall tiraría sus pertenencias alrededor de su vehículo, sacaría la columna de dirección y se metería al bosque para suicidarse? La posibilidad de que alguien haya intentado eliminar pruebas tiene más sentido para mí. Sacaron la columna de dirección para eliminar la posibilidad de que se pudiera identificar por ese motivo. Acá pudieron pasar distintas cosas. Marshall fue secuestrado en Lethbridge. Alguien le hizo algo en Alberta, se deshizo del cuerpo y luego manejó hasta British Columbia. Alguien lo secuestró y luego le hizo algo en ese lugar. ¿Acaso terminó formando parte de algo malvado? Marshall ayudaría a cualquiera. Y pienso que quizás se detuvo a un lado de la carretera para ayudar a alguien y algo le pasó. Puede que haya dado un aventón. Puede que lo hayan obligado a llevar drogas. Todas las teorías en las que pensamos nos llevan a la camioneta y al caos que encontramos ahí. Así que yo creo que algo pasó ahí y por eso le hemos insistido tanto a la policía para que traten esto como una investigación criminal. Tanto la policía de Lethbridge como la policía montada canadiense se negaron a ser entrevistados. Años después de la desaparición de Marshall, su familia se ha quedado con miles de preguntas sin responder y con un gran vacío en el corazón. Por el lugar en donde se vio por última vez a Marshall y donde se encontró su camioneta, no fue fácil llegar de un lugar a otro. Pudieron pasar muchas cosas o problemas en el camino. Está el depósito y está la camioneta. No tenemos nada más que eso. Si tienen información sobre Marshall, les ruego que nos contacten, ya sea a la familia o a la policía, porque Marshall se lo merece y nuestra familia necesita saber qué fue lo que pasó. De vez en cuando mis hijos me preguntan si alguna vez encontraremos al tío Marshall. Y es difícil porque no sé qué responder a eso. Cuando manejo y veo a alguien caminando, me detengo para ver si es Marshall. Me aferro a la esperanza de que encontraremos a Marshall. Porque la otra opción es muy dolorosa.